Y si lo que más te duele no fuera lo que pasó, sino lo que pensaste sobre eso, detente un momento. Piensa en esa situación que te pesa. Tal vez no fue la palabra que dijeron, ni el silencio que dejaron. Fue la historia que tu mente escribió y tú decidiste creer. No lo sabías. Pero muchas de tus emociones más intensas no nacen de la realidad, sino de cómo la interpretas. Y lo peor es que esa interpretación suele ser automática, heredada, distorsionada, y sin darte cuenta. Te dejas guiar por ella. No estás solo. A todos nos pasa. Incluso los sabios de la antigüedad luchaban con lo mismo. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre ello. Y cuando por fin comprendes eso, todo cambia. Este video no busca enseñarte a ignorar tus pensamientos, tampoco a suprimir tus emociones. Te va a mostrar cómo recuperar el control sin endurecerte, cómo volver a ti sin huir de ti, cómo dejar de vivir atrapado en una versión falsa de ti mismo. Hoy recorreremos 13 revelaciones que pueden transformar tu manera de pensar y con ello, tu manera de vivir. Pero antes, quiero advertirte algo. No todo lo que tu mente te dice es verdad. Y eso puede ser la mejor noticia que has escuchado en mucho tiempo. No todo lo que piensas es verdad. Hay pensamientos que llegan con tanta fuerza que los sientes verdaderos, aunque no lo sean. Te atrapan el pecho, te cambian el ánimo, te hacen reaccionar sin pensar. Lidas purca. Sin embargo, nunca fueron confirmados. Nunca fueron contrastados con la realidad. Quizás hoy te estás castigando por algo que solo fue una suposición. Quizás estás enfadado por una mirada, por un silencio, por una palabra que no tenía el significado que tú imaginaste. Quizás te estás creyendo la historia más dura, la que dice que no eres suficiente, la que dice que todos se alejan porque tú no vales. Y lo más cruel es que lo estás sintiendo como si fuera cierto, como si fuera un hecho, pero no lo es. Muchos de los pensamientos que te duelen no vienen del mundo, vienen de dentro. No son verdades, son conclusiones apresuradas, son mecanismos mentales que se activan para protegerte, aunque al hacerlo, te encierren en un juicio que nunca se cuestionó. Los estoicos lo sabían hace más de 2000 años. Epicteto lo repetía como advertencia, no son las cosas las que nos afectan, sino lo que nos decimos sobre ellas. Y lo que nos decimos muchas veces está equivocado. Tu mente, por costumbre o por miedo, transforma pensamientos en certezas. Pero una certeza emocional no es lo mismo que un hecho. Sentir algo con fuerza no lo convierte en real. Y ese matiz puede ser la diferencia entre el sufrimiento y la calma. Imagina que alguien tarda en responder un mensaje. Tu mente dice, me está ignorando. Sientes ansiedad, rechazo, abandono. Pero, ¿realmente es así? ¿Lo comprobaste? ¿O tu historia interna ya escribió el final sin leer la realidad? Tu pareja está seria. Piensas, seguro está molesta conmigo. Y sin preguntar, te defiendes. Te alejas o reaccionas mal. Pero quizás solo estaba cansada. Quizás solo tenía un mal día. Y tú transformaste una expresión neutra en una amenaza personal. Tu jefe te da una observación. Y tu mente grita, soy un desastre. Te hundes. Pero eso no fue lo que él dijo. Eso fue lo que tú interpretaste. Eso fue lo que tú sentiste como verdad. Y allí empieza el error. La clave está en detenerse un momento. Antes de reaccionar. Antes de suponer. Antes de sufrir. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando es un hecho o es una historia que me estoy contando? ¿Tengo pruebas o solo lo siento tan fuerte que ya no me atrevo a dudarlo? Cuestionar tus pensamientos no es dudar de ti,
Es empezar a protegerte de tu propio guión mental. Es separar lo que ocurrió de lo que tu mente editó. Es dejar de vivir bajo suposiciones no examinadas. Los estoicos no pedían que eliminaras emociones, solo que observaras el origen de ellas. Porque cuando te das cuenta de que lo que piensas no siempre es cierto, recuperas algo que habías perdido sin saberlo: libertad. Libertad de no hundirte por cada pensamiento oscuro. Libertad de no enojarte por cada interpretación dolorosa. Libertad de responder en lugar de reaccionar. Y lo mejor de todo es que esto no requiere ninguna técnica complicada. Solo un acto simple, pero valiente: detenerte y verificar. La próxima vez que tu mente te diga, no valgo, me están rechazando, voy a fracasar, no lo creas de inmediato. Míralo con distancia. Pregúntate si eso es cierto o solo se siente cierto. Esa pausa, aunque sea de 2 segundos, puede cambiarlo todo. Porque muchas veces el primer paso hacia la serenidad no es cambiar tu vida, es dejar de creerle a cada pensamiento que tienes. Y ahora dime, ¿qué pensamiento sueles sentir como verdad, aunque sabes que no lo has comprobado? Te leo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien más a ver que no está solo, y que su mente, al igual que la tuya, también puede aprender a ver con más claridad. Pero aún hay más, porque entender que no todo lo que piensas es cierto es solo el comienzo. Lo que viene ahora te mostrará por qué. Incluso el foco donde pones tu atención puede estar alterando la forma en que sientes tu vida entera. El zoom mental que distorsiona tu vida. Hay días en los que todo parece más difícil de lo que realmente es. Una conversación que te incomoda se queda rondando en tu cabeza durante horas. Un error mínimo en el trabajo se transforma en una sensación de fracaso total. Un pequeño gesto de indiferencia de alguien te arrastra al recuerdo de antiguas heridas. Y no entiendes por qué te sientes tan mal si, en teoría, no ha pasado nada grave. La respuesta, aunque simple, es profundamente reveladora. Tu mente hizo zoom. Amplificó algo pequeño hasta convertirlo en una amenaza, en un dolor, en una obsesión. Tu mente es como una cámara. No lo graba todo, selecciona, y lo que selecciona lo amplifica. Si te enfocas en lo que falta se vuelve gigantesco. Si te enfocas en lo que duele ocupa todo el espacio. Si te centras en un problema, ese problema se expande hasta tapar todo lo demás. Y lo más inquietante es que muchas veces lo hace en automático, sin pedirte permiso, sin que lo notes. Estás atrapado en una lupa emocional que deforma tu experiencia sin que te des cuenta. Los estoicos sabían esto con claridad. Marco Aurelio escribió: la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Lo que eliges mirar se convierte en lo que sientes, no porque lo que ves sea más importante que el resto, sino porque tu atención le da un poder que quizá no merece. La mente no distingue si eso en lo que te estás enfocando te hace bien o te hace daño. Simplemente obedece. Si piensas en todo lo que puede salir mal, lo agranda. Si repites mentalmente una queja, la intensifica. Si vuelves una y otra vez al mismo recuerdo doloroso, lo reactiva como si estuviera ocurriendo ahora. 2 personas pueden vivir exactamente la misma situación. Pero si una se enfoca en lo injusto y la otra en lo que aprendió, su experiencia emocional será completamente distinta. La diferencia no es la realidad, es el ángulo desde el cual deciden mirarla. Cambiar el foco no elimina los problemas, pero sí reduce su tamaño. Cambiar la perspectiva no borra lo que pasó, pero sí cambia el peso emocional que cargas. Es como si pasaras de mirar a través de una lupa a mirar con los ojos más limpios, más abiertos, más conscientes.
Una mirada exagerada crea una emoción desproporcionada. Y esa emoción distorsiona todo lo que viene después. Tu lenguaje se vuelve más negativo. Tu postura corporal se tensa. Tus decisiones pierden claridad. Y lo peor, sientes que todo se ha salido de control, cuando en realidad solo estás viendo algo demasiado de cerca. El problema no es el problema. Es que lo estás mirando con un lente que lo agranda, y cuanto más tiempo lo mantienes en foco, más crece. Por eso, una de las prácticas estoicas más transformadoras es esta: observar dónde está tu atención. ¿En qué estás poniendo tu lupa hoy? ¿Qué parte de tu día estás magnificando sin darte cuenta? ¿Realmente es tan grande como lo estás sintiendo, o solo lo estás mirando desde demasiado cerca? Esta pregunta sencilla puede devolverte una distancia emocional que tu mente había perdido, porque no necesitas borrar lo que pasa, solo necesitas ajustar el lente. Piénsalo así: estás caminando por una calle. Ves un papel tirado en el suelo, y lo pasas por alto. Pero si enfocas toda tu atención en ese papel, si lo sigues con la mirada, si lo analizas, si lo repites en tu mente, ese papel se vuelve símbolo de desorden, de abandono, de decadencia. No cambió el hecho, cambió la mirada. Y la mirada cambió tu estado interior. Aplicar este principio en tu vida diaria es sencillo, pero poderoso. La próxima vez que algo te abrume, haz una pausa y pregúntate con honestidad: ¿esto es realmente tan grave o solo lo estoy amplificando? Escribe tus pensamientos. Léelos como si fueran de otra persona. ¿Le darías a otro el mismo peso que le estás dando tú? ¿Reaccionarías igual si lo vieras desde afuera? Muchas veces, con solo esa pequeña distancia, lo que parecía enorme se vuelve manejable. Puedes empezar hoy mismo. Piensa en una situación reciente que te haya alterado emocionalmente. Recuerda cómo te sentiste. Ahora vuelve atrás y pregúntate: ¿qué fue exactamente lo que pasó y qué parte fue mi interpretación ampliada? ¿Estaba viendo el todo o solo una parte? ¿Desde qué ángulo enfoqué? Y sobre todo, ¿hubiera podido ver lo mismo desde otro lugar? Este ejercicio de honestidad contigo mismo no solo te calma, te entrena, te fortalece. Porque cada vez que recuperas el control sobre tu foco mental, te haces menos vulnerable a los altibajos externos. Cada vez que decides conscientemente qué mirar y qué no, estás ejercitando tu libertad interior. Y esa es una de las virtudes más sagradas para el estoicismo: ser dueño de ti, incluso cuando el mundo afuera se agita. Ahora te invito a compartirlo. ¿Hay alguna situación en la que dominas después de un tiempo, te diste cuenta de que habías exagerado el problema porque lo estabas mirando demasiado de cerca? ¿Te ha pasado que, con distancia, todo parecía más simple? Te leo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros que hoy se sienten atrapados en una lupa emocional. Tu primer pensamiento no manda a veces. Lo que primero piensas no es lo que realmente piensas. Es solo lo que aparece. Un impulso, una reacción automática, una chispa mental que se enciende antes incluso de que tú estés consciente de ella. Lo curioso es que, a pesar de eso, casi siempre la creemos. La seguimos, la obedecemos, como si el primer pensamiento fuera un juez infalible. Una verdad revelada. Una brújula que apunta siempre hacia el sentido correcto. Pero no lo es. Tu primer pensamiento no manda. No es sabio. No es reflexivo. No es una conclusión madura. Es un reflejo condicionado. Una mezcla de hábitos mentales, de miedos antiguos, de creencias no cuestionadas, de heridas que todavía sangran en silencio. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te miró mal y por ese, sin pensarlo, asumiste que tenía un problema contigo?
¿Cuántas veces? Tras un error pequeño. Tu mente saltó con frases como «soy un fracaso» o «esto siempre me pasa a mí». ¿Cuántas veces has sentido que algo malo iba a pasar sin que nada realmente lo indicara? Lo llamamos intuición. Pero muchas veces es solo una repetición emocional disfrazada de certeza. Tu primer pensamiento suele ser el eco de un miedo, no la voz de tu razón. Los estoicos lo llamaban fantasiae o impresiones. Epicteto advertía que no hay que creerlas de inmediato, que no hay que actuar según ellas sin antes examinarlas, porque estas impresiones llegan rápido, sin filtrar, cargadas de emociones. Y si no las detienes a tiempo, te arrastran, te hacen decir cosas que luego lamentas, tomar decisiones precipitadas, sentir dolor por cosas que no eran tan personales como creíste, y lo más peligroso, reforzar una imagen de ti que no es justa ni verdadera. El primer pensamiento no es el problema. El problema es no dejar espacio entre ese pensamiento y tu reacción. Es actuar como si fuera una orden que hay que cumplir sin pensar. El estoico cultiva un espacio entre lo que ocurre en su mente y lo que decide hacer con ello. Ese espacio se llama pausa, se llama observación, se llama dominio interno. Cuando entrenas tu mente para no obedecer al primer impulso, algo dentro de ti empieza a cambiar. Te vuelves menos reactivo, más consciente. Empiezas a darte cuenta de que puedes sentir algo y no actuarlo. Pensar algo y no creerlo. Escuchar una voz interna y responder con otra más serena, más honesta, más justa. Ese momento de pausa, aunque parezca insignificante, tiene el poder de evitar grandes errores. Una discusión innecesaria, una palabra hiriente, una decisión impulsiva, un sabotaje emocional. Y es que, muchas veces, el drama no lo provoca lo que pasa, sino tu reacción inmediata a lo que pasa. El estoicismo no busca reprimir lo que sientes. Busca enseñarte a no dejarte arrastrar por lo primero que aparece en tu mente. Porque lo primero, casi siempre, está contaminado por lo antiguo, lo reactivo, lo desordenado. Piénsalo así si estás caminando por un bosque y de pronto ves algo entre los arbustos. Tu primer pensamiento podría ser, hay un peligro. Es natural, es biológico. Pero si te detienes medio segundo y miras con más atención, te das cuenta de que solo era una rama movida por el viento. Esa pausa te salvó de entrar en pánico, de correr sin sentido, de golpear a alguien por error. En la vida emocional ocurre exactamente lo mismo. Si cada vez que tu mente lanza una alarma tú obedeces ciegamente, vivirás en alerta constante. Si en cambio, aprendes a pausar, a mirar con más profundidad, empiezas a recuperar algo que muy pocos tienen hoy en día, estabilidad interior. Aplicar esta idea no requiere grandes técnicas, solo conciencia. La próxima vez que tu mente diga algo como esto, va a salir mal. Seguro no le caigo bien. Ya lo arruiné otra vez. No reacciones. No respondas. Solo obsérvalo. Dile a ese pensamiento te veo. Pero no te creo aún. Respira. Cuestiónalo. Pregúntate si eso es una verdad o solo un reflejo. Y entonces decide qué pensar. Decide desde un lugar más claro. Porque eso es ser dueño de ti. En la vida real, este hábito se traduce en más paz, en relaciones más sanas, en menos culpa, en más responsabilidad emocional, no porque dejes de tener pensamientos rápidos, sino porque ya no son ellos quienes deciden cómo te sientes ni cómo actúas. Y ahora me gustaría invitarte a reflexionar qué pensamiento automático suele aparecer en ti una y otra vez. Y que sabes, en el fondo, que no siempre es verdad.
¿Qué frase mental se repite cuando algo no sale como esperas? Compártelo en los comentarios. Tu respuesta puede ayudar a alguien que está luchando con lo mismo. A alguien que necesita saber que no está solo, que no está rota, que simplemente está aprendiendo a pausar. Y si esta reflexión te ha hecho pensar, espera a la siguiente. Porque si el primer pensamiento no siempre es verdadero, ¿qué pasa con las emociones que nacen de él? En el próximo paso, vamos a descubrir por qué muchas veces no sentimos lo que sentimos, sino lo que pensamos sin darnos cuenta. Y cómo empezar a ver esas emociones no como enemigas, sino como mensajeras de lo que aún no hemos aprendido a escuchar. Lo que sientes nace de lo que piensas. Muchas veces creemos que nuestras emociones aparecen sin aviso, como si fueran fenómenos del clima impredecibles, inevitables, ajenos a nuestra voluntad. Nos sentimos ansiosos de la nada, nos despertamos tristes sin entender por qué. Nos enojamos de forma desproporcionada ante algo aparentemente insignificante, y nos convencemos de que simplemente somos así, que nuestra emoción tiene vida propia, que no podemos hacer nada frente a lo que sentimos. Pero esa creencia es una ilusión. Lo que sientes nace de lo que piensas. No sientes porque sí. Sientes porque antes, aunque haya sido muy rápido, pensaste algo, y ese pensamiento, muchas veces imperceptible, fue el que activó la emoción. Detrás de cada emoción hay una historia, a veces breve, a veces larga, a veces tan automática que no logras escucharla, pero siempre está ahí. No sientes miedo sin antes imaginar un peligro. No sientes culpa sin antes recordar una falta. No sientes frustración sin antes pensar que las cosas deberían ser distintas. La emoción no es el primer paso. Es la consecuencia. Es la respuesta que el cuerpo y la mente producen después de haber interpretado algo. Pero como esa interpretación es veloz, interna, silenciosa, creemos que el sentimiento surgió solo, que no tiene explicación, que nos controla desde fuera. Y eso nos hace sentir aún más débiles, más perdidos, más vulnerables. Epicteto lo enseñaba con claridad. No nos perturba lo que sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que sucede. Esa frase resume la raíz emocional de muchas de nuestras batallas internas. Lo que vives por dentro depende menos de lo que pasa afuera, y mucho más de la manera en que tu mente lo traduce. Esa traducción es el verdadero origen de lo que sientes. Y cuando empiezas a ver eso, algo cambia profundamente, porque ya no peleas con la emoción como si fuera un enemigo misterioso. Empiezas a buscar el pensamiento que la provocó. Empiezas a ver que, si cambias el lente con el que interpretas, tu mundo emocional también cambia. Imagina este ejemplo simple. Estás esperando una llamada importante. Pasan las horas y no suena el teléfono. De inmediato, piensas, algo salió mal. Me están ignorando. Seguro no les intereso. Y entonces sientes ansiedad. Pero la ansiedad no viene del hecho de que no te llamaron. Viene del pensamiento que tuviste al respecto. Si en lugar de eso, hubieras pensado quizás se retrasó, o no depende de mí, tu emoción sería diferente. El hecho es el mismo. El pensamiento cambió. Y con él, cambió tu sentir. La ciencia también ha confirmado esto. En psicología cognitiva, se reconoce que los pensamientos automáticos, esas pequeñas frases mentales que pasan por tu mente sin que las filtres, tienen un impacto directo en tus emociones. Si piensas, voy a fallar, sentirás miedo. Si piensas esto es injusto, sentirás rabia. Si piensas no soy suficiente, sentirás tristeza o vergüenza. Y esos pensamientos muchas veces no son ciertos. Solo están ahí porque se formaron hace años.
en momentos de dolor, en contextos de debilidad, en entornos que no supieron cuidarte. Pero hoy ya no estás obligado a seguir creyéndolos. Hoy puedes hacer algo muy poderoso: observar, pausar, escuchar lo que te estás diciendo, preguntarte, ¿qué pensé justo antes de sentir esto? ¿Cuál fue la frase, la idea, la imagen que pasó por mi mente y encendió esta emoción? A veces basta con identificar esa idea para que la emoción pierda fuerza. Otras veces necesitarás trabajar más profundo. Pero el primer paso siempre es el mismo: hacer visible lo invisible. Ver el pensamiento, comprender la raíz y entender el origen no significa eliminar la emoción. No se trata de volverte frío, ni de negar lo que sientes. Todo lo contrario. Se trata de acompañarte con más claridad, de no dejar que una emoción te arrastre sin saber por qué, de no actuar desde el impulso sin entenderlo, de no convertir una interpretación fugaz en una herida duradera. Los estoicos no despreciaban la emoción, la respetaban, pero sabían que la emoción debía ser guiada por la razón, que el alma se fortalece cuando aprendemos a pensar mejor, no cuando dejamos de sentir. Te propongo un ejercicio sencillo, pero revelador. La próxima vez que sientas una emoción intensa, no huyas de ella. Tampoco la reprimas. Solo siéntate contigo y hazte una sola pregunta: ¿qué pensé justo antes de sentir esto? Escríbelo si puedes. Verás que muchas veces la emoción nace de una historia que tu mente creó, no de un hecho comprobado. Verás que ese pensamiento puede cuestionarse, puede ajustarse, puede reformularse. Y al hacerlo, tu emoción también se transforma. Recuerda, lo que sientes no es un castigo. Es una señal, una pista que te muestra cómo estás interpretando el mundo. Y si aprendes a leer esa señal, puedes empezar a vivir con más paz, con más equilibrio, con más poder sobre ti mismo. Ahora, quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Hay alguna emoción que te acompaña con frecuencia y que te da ansiedad? Al mirarla más de cerca, descubriste que nacía siempre del mismo tipo de pensamiento. ¿Hay alguna historia interna que activa en ti ansiedad, culpa o tristeza, sin que antes lo hubieras notado? Te leo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien que hoy está luchando con algo parecido. Y si esto resonó contigo, quédate conmigo, porque en la próxima sección vamos a descubrir algo aún más sutil: cómo muchas veces creemos que lo que pensamos es un hecho, cuando en realidad es solo una suposición con apariencia de verdad. Y ese pequeño matiz puede cambiar por completo la forma en que te sientes contigo y con el mundo. La mente miente para protegerte. A veces creemos que nuestra mente está en nuestra contra, que nos sabotea, que nos hace pensar lo peor, que exagera, que imagina amenazas donde no las hay, que nos llena de dudas, miedos, reproches. Y aunque todo eso puede ser cierto, hay algo que se nos escapa, algo profundo, casi invisible. Y es que tu mente no hace eso para destruirte, lo hace para protegerte, de forma torpe. Sí, pero con la intención de ayudarte a sobrevivir. Lo que pasa es que, en su afán por mantenerte a salvo, termina haciéndote daño. Porque confunde prevención con peligro real, confunde el recuerdo con el presente. Y lo que fue útil en un momento difícil se convierte en una barrera innecesaria cuando ya no hay amenaza. Tu mente está diseñada para anticipar, para detectar riesgos, para darte avisos antes de que ocurra lo peor. Es un sistema de defensa antiguo, heredado, profundamente arraigado en tu biología. Y tiene un problema: no sabe distinguir bien entre lo que podría pasar y lo que está pasando. No le importa si el peligro es real o imaginario. Reacciona igual. Dispara la alarma.
y tú lo sientes en el cuerpo como si fuera verdad, como si esa mirada ajena, ese silencio, ese error, esa posibilidad fueran señales de catástrofe inminente. Así es como la mente miente, pero no lo hace con maldad. Miente con cariño, como un padre sobreprotector que ve amenazas donde no las hay, como una madre que no te deja intentar porque tiene miedo de que te caigas. La intención es noble, evitarte sufrimiento. El resultado, muchas veces, es lo contrario, te encierra en una prisión de alerta permanente, te hace evitar, desconfiar, retraerte, te corta alas antes de que puedas probar si puedes volar. Los estoicos hablaban de esto sin rodeos. Séneca decía, sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre. Y tenía razón. La mayoría de nuestros temores no vienen de hechos, sino de suposiciones. No vienen de lo que vivimos, sino de lo que tememos vivir. Y cuando no cuestionamos esos temores, les damos poder, los convertimos en brújula, y nuestra vida empieza a girar alrededor de evitar lo que nunca ha ocurrido. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces has evitado decir lo que sentías por miedo a ser rechazado, sin saber siquiera si ibas a serlo? ¿Cuántas veces has abandonado una idea antes de empezar porque tu mente te dijo que no funcionaría? ¿Cuántas veces te has sentido culpable por algo que solo existía en tu cabeza? Por una interpretación, por una frase mal entendida, esa es la mente intentando protegerte. Pero su protección, cuando no es consciente, se convierte en autoboicot. La clave no está en luchar contra la mente, ni en intentar callarla por la fuerza. Eso solo empeora la ansiedad. La clave está en mirarla con ternura, con distancia, con sabiduría. Es decirte a ti mismo, te escucho, pero no te creo del todo. Es reconocer que esa voz tiene una función, pero no tiene la verdad absoluta. Es agradecer su intención, pero tomar tú la decisión final. Cuando aprendes a observar tu mente sin identificarte con cada pensamiento, todo cambia. Aparece una calma nueva. Ya no crees ciegamente todo lo que piensas. Ya no te asustas por cada escenario que imaginas. Empiezas a ver que muchas de tus reacciones emocionales no vienen de lo que pasó, sino de lo que tu mente interpretó como peligro. Y cuando reconoces eso, puedes respirar más tranquilo, porque sabes que no todo lo que sientes es señal de que algo va mal. A veces solo es tu mente recordándote una herida pasada, aunque ya no estés en el mismo lugar. Aplicar esta idea en la vida diaria requiere práctica, pero no es complicado. Cada vez que sientas que algo te altera, haz una pausa breve. Pregúntate, ¿esto es realmente un peligro? ¿O solo es mi mente intentando protegerme de algo que ya no existe? ¿Este miedo es actual o es un reflejo de algo que viví antes? ¿Esta reacción es proporcional o es una alarma exagerada? Solo con hacerte estas preguntas, ya estás desactivando la respuesta automática. Otra práctica útil es nombrar la emoción sin fusionarte con ella. En lugar de decir estoy ansioso, puedes decir mi mente está en modo alerta. En lugar de decir me siento inseguro, puedes decir mi sistema interno está activando una vieja defensa. Eso cambia todo, porque te separa de la emoción, te permite verla. Y al verla, puedes decidir cómo responder. Relacionar esta enseñanza con otras ideas del estoicismo la vuelve aún más poderosa. Por ejemplo, el principio de la dicotomía del control nos recuerda que no podemos controlar lo que nuestra mente proyecta. Pero sí podemos elegir qué hacer con esas proyecciones. No controlamos el pensamiento que aparece, pero sí la respuesta que le damos. También podemos conectar esto con el concepto de amor fati, amar incluso esas partes de nuestra mente que intentan protegernos, aunque se equivoquen.
ver la intención detrás del error. Y desde ahí, avanzar con más compasión. Y aquí viene el giro inesperado. Quizás no necesitas vencer tu mente. Quizás lo que realmente necesitas es reconciliarte con ella. Entender que esa voz que a veces parece dura, crítica o temerosa, en el fondo solo quiere cuidarte. Pero tú ya no eres la misma persona de antes. Ya no necesitas las mismas defensas. Hoy puedes decidir con más calma, con más madurez, con más claridad. Ahora quiero invitarte a compartir algo valiente. ¿Hay algún pensamiento repetitivo que tu mente suele usar para protegerte, pero que en realidad termina bloqueándote? ¿Qué historia mental te ha estado limitando bajo la apariencia de cuidado? Te leo en los comentarios, porque compartirlo no solo te libera a ti, también puede darle claridad a alguien más. Y si este tema te tocó, quédate, porque en la siguiente parte vamos a explorar algo aún más esencial, cómo cuestionar las ideas que sientes como verdades, pero que nunca has verificado. Y cómo esa simple diferencia entre un hecho y una interpretación puede marcar la frontera entre la paz y el sufrimiento. La historia que te cuentas te está limitando. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que no eres lo que te ocurrió, sino lo que te contaste sobre eso? Esta afirmación, tan simple como inquietante, es uno de los pilares más profundos que el estoicismo puede ofrecernos para liberarnos, porque no se trata solamente de sanar las heridas del pasado, sino de mirar con claridad la narrativa que construimos sobre esas heridas, y que seguimos repitiendo, casi sin darnos cuenta, como si esa historia fuera nuestra única verdad. Hay personas que no están atrapadas en lo que vivieron, sino en lo que decidieron creer después de haberlo vivido. Y esa creencia, esa forma de contarse los hechos, termina moldeando sus decisiones, sus límites y sus relaciones. ¿Cuántas veces seguimos protegiendo una narrativa antigua que nos hace pequeños, vulnerables o indignos, solo porque esa fue la forma que aprendimos a sobrevivir? Pero vivir no es lo mismo que sobrevivir. Y repetir no es lo mismo que sanar. Muchos cargan con etiquetas que no se les impusieron directamente, sino que ellos mismos se pusieron al no saber cómo darle sentido al dolor. Fui abandonado. Entonces no soy suficiente. Me rechazaron. Entonces debo ser difícil de querer. Me traicionaron. Entonces no se puede confiar en nadie. Y así, sin darnos cuenta, dejamos de vivir el presente y comenzamos a reaccionar desde una historia que ya no es actual, pero sigue viva en nuestra mente. Marco Aurelio decía que la vida de cada uno está teñida por el color de sus pensamientos. Y cuando esos pensamientos están enraizados en una narrativa de miedo, culpa o indignidad, cada decisión, cada vínculo y cada oportunidad será filtrada por esa lente rota. El problema no es lo que sucedió. Lo que nos limita es la interpretación emocional que nunca cuestionamos. Una interpretación que tal vez tuvo sentido cuando éramos más jóvenes, más frágiles o menos conscientes, pero que hoy ya no nos representa. El relato no es la realidad, y tú no eres el relato. Epicteto lo enseñaba con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y esa opinión no es más que la historia interna que repetimos, muchas veces, de forma automática. ¿Qué pasa cuando alguien te dice que no vales? Puedes creerlo. O puedes revisar cuántas veces tú mismo te lo dijiste antes de que lo escuchases. Porque si una crítica externa te destruye, tal vez es porque reafirma un relato interno que nunca desafiamos. El dolor emocional se perpetúa cuando se alimenta de una narrativa que dejamos sin revisar. Por eso, cada vez que reaccionas con rabia, miedo o bloqueo, pregúntate, ¿qué historia me estoy contando en este momento?
¿Estoy actuando según la realidad o según una versión antigua de mí mismo? A veces, la emoción no responde a lo que está pasando, sino a lo que pasó. Y no supimos cerrar. Y aquí está el punto clave. No se trata de negar el pasado, ni de reprimir las emociones, ni de fingir que no nos dolió. Se trata de asumir que tenemos el poder de revisar el guión y reescribirlo, porque tal vez no elegiste lo que te pasó, pero sí puedes elegir qué significado le das hoy. Cambiar la historia no es mentirse, es liberarse, es mirar de nuevo ese hecho doloroso desde la sabiduría de hoy, no desde el miedo de entonces. Es dejar de repetir frases como «yo soy así» para comenzar a preguntarte «¿quién quiero ser ahora?». Séneca afirmaba que nada nos pertenece, salvo el tiempo y nuestro juicio. Y ese juicio, esa forma de interpretar, de etiquetar, de concluir, es moldeable, es tuya, y puedes decidir que ya no te representa, que esa versión antigua de ti ya no dicta tu destino. Pero para llegar ahí, hace falta coraje. El coraje de sentarse en silencio y observar las historias que uno repite. Esas frases que te repites cuando fracasas. Esos pensamientos que te sabotean antes de intentar. Esas decisiones que tomas para no romper el personaje que tú mismo creaste. Porque hay muchas personas que no cambian. No porque no puedan, sino porque cambiar implicaría dejar morir una identidad construida desde el dolor, y eso da miedo. Pero también es el único camino a la libertad interior. Reescribir tu historia no es borrar tu pasado. Es integrar lo que viviste con una mirada nueva. Es reconocer que hoy tienes herramientas, conciencia y poder personal para elegir un nuevo significado. Que ya no necesitas esa armadura porque ya no estás en guerra, que puedes mirarte con compasión y decir, esa historia me protegió, pero hoy me limita, y elijo soltarla. Entonces, la próxima vez que sientas que algo te supera, que alguien te hiere, o que no avanzas, detente un momento y hazte una pregunta estoica y transformadora. ¿Qué historia me estoy contando? ¿Me está ayudando? ¿O me está encadenando a veces? Basta con cambiar una frase interna para comenzar a ver nuevas posibilidades. Y si te cuesta hacerlo solo, escribe. Pon en palabras ese relato que llevas dentro. Y luego léelo en voz alta. Notarás que muchas veces suena a niño herido, no a adulto presente. Y ahí comienza la alquimia cuando dejas de hablarte como víctima. Y comienzas a narrarte como protagonista. Porque al final, la historia no termina cuando termina el hecho, sino cuando termina el sufrimiento que decidiste perpetuar. Y tú puedes elegir un final distinto. Tal vez sea hoy el momento. Tal vez esta sea la señal que esperabas. Revisa tu relato. Cuestiónalo. Atrévete a escribir una nueva versión de ti mismo. Más honesta. Más libre. Más en paz. Porque no eres lo que viviste. Eres lo que decides hacer con ello ahora. Y cada vez que eliges conscientemente cómo quieres contarte tu vida, estás practicando estoicismo. Estás recuperando tu poder. Estás dejando de reaccionar y comenzando a vivir. Y eso, amigo mío, es el verdadero acto de libertad. No reaccionas al hecho, sino a la interpretación. No es el hecho lo que te hiere, es lo que piensas del hecho. Esa fue una de las enseñanzas más potentes de Epicteto y también una de las más difíciles de aplicar cuando las emociones nos sobrepasan. Porque en medio del torbellino, cuando el corazón late fuerte y la mente corre, parece imposible separar lo que ocurre de lo que sentimos que ocurre. Pero esa separación es la clave. La diferencia entre reaccionar y responder, la línea silenciosa que divide el dolor inevitable
Del sufrimiento innecesario. ¿Cuántas veces reaccionaste con rabia, con tristeza o con dolor, solo para darte cuenta, horas o días después, de que lo que realmente te lastimó no fue el hecho en sí, sino la interpretación que tejiste alrededor de ese hecho? Lo que alguien dijo, lo que alguien no hizo. Un gesto, un silencio, la mente los convierte en historias. Y esas historias tienen peso, tienen voz, tienen garras, pero también tienen una raíz: nuestra percepción. Cuando alguien no te responde un mensaje, piensas que te está ignorando, asumes que le dejaste de importar, que hiciste algo mal, que está jugando con tus emociones. La realidad objetiva es simple: no respondió. Todo lo demás lo pusiste tú, y eso no te hace débil, te hace humano, porque la mente no soporta los vacíos. Quiere respuestas, quiere cerrar círculos, quiere entender, y cuando no tiene datos, los inventa, no por maldad, por miedo, por protección. Pero ese mecanismo que intenta anticipar, que busca controlar, también puede intoxicarte si no aprendes a observarlo. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder cambiar ese juicio. ¡Qué potente! Y qué cierto. No son los eventos los que nos quiebran, sino las conclusiones que sacamos de ellos. Una mirada fría se convierte en rechazo, una palabra descuidada en una ofensa, un silencio en un abandono. Pero eso no es la realidad. Es tu lente, tu filtro, tu historia. Y una vez que esa narrativa se activa, ya no estás respondiendo al hecho. Estás reaccionando al guión que tu mente escribió sobre ese hecho. Y ese guión, muchas veces, no te protege, te encierra. Por eso, aprender a distinguir entre el hecho y la interpretación es un acto de poder, un acto de madurez, un acto de sabiduría emocional. No se trata de volverte indiferente, ni de fingir que nada te afecta. Se trata de crear un espacio interno, una pausa, un momento de claridad. Ahí, justo ahí, es donde el estoicismo cobra vida. En esa respiración que te permite observar antes de actuar, sentir, sin ser esclavo de lo que sientes, pensar, sin ahogarte en tus pensamientos. Imagina esta escena. Recibes una crítica inesperada. Te duele. Te incomoda. Automáticamente, tu mente activa respuestas. No me valoran. Me están atacando. Siempre es igual. Pero, ¿qué pasaría si en ese instante, justo antes de dejar que la emoción tome el control, detienes el tiempo interno, respiras y separas? El hecho: alguien expresó una opinión. La interpretación: no valgo. Me rechazan. ¿Ves la diferencia? No estás negando lo que ocurrió. Estás desarmando la bomba que tu mente estaba construyendo. Y desde ahí, puedes elegir cómo actuar. Con serenidad, con firmeza, con conciencia. Este ejercicio, por simple que parezca, cambia tu vida, porque transforma el modo en que habitas tus relaciones, tu diálogo interno, tu forma de estar en el mundo. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y esa opinión se puede revisar, se puede cuestionar, se puede sustituir por otra más sabia. La práctica comienza con preguntas. Cuando sientas que algo te afecta, detente y pregúntate: ¿qué fue exactamente lo que ocurrió y qué historia me estoy contando sobre eso? Esa brecha, esa diferencia entre los hechos y los pensamientos, es tu espacio de libertad. Es donde dejas de ser víctima de tu interpretación
y te conviertes en autor de tu respuesta. Otra herramienta poderosa es el llamado retardo consciente. Antes de contestar un mensaje que te irrita, espera. Antes de asumir que alguien actuó con mala intención, respira. Antes de interpretar un gesto, observa. Ese pequeño instante de pausa puede cambiarlo todo. No porque la emoción desaparezca, sino porque tú dejas de ser su rehén. Y aquí es importante entender algo. La lucidez no es frialdad, no es apatía, no es distanciarse del mundo. Es ver con claridad. Es mirar lo que ocurre sin añadir capas innecesarias de drama, de culpa, de juicio. Es poder decir esto me duele, pero no voy a destruirme por ello. Esto me incomoda, pero no necesito reaccionar con violencia. Eso es fuerza. Eso es maestría interior. Eso es estoicismo aplicado. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Gobernaba un imperio. Enfrentaba traiciones, pestes, guerras, y aún así encontraba la calma dentro de sí. Cuando alguien lo ofendía, no pensaba me quieren dañar, sino esa persona actúa según su entendimiento. Mi deber es actuar según la virtud. Esa distancia emocional no lo hacía menos humano, lo hacía más sabio, más sereno, más dueño de sí mismo. Tal vez tú también necesites esa distancia hoy. Quizás estás reaccionando no al presente, sino a viejas heridas, a historias pasadas, a creencias heredadas. Y quizás, solo quizás, sea momento de soltar esa carga, de mirar los hechos con nuevos ojos, de darte cuenta de que no tienes que creer todo lo que piensas, que puedes sentir sin destruirte, que puedes observar sin juzgar, que puedes escuchar sin defenderte, que puedes estar presente, sin perderte en tu interpretación. La verdadera libertad emocional no es dejar de sentir, es dejar de obedecer ciegamente a cada emoción. Es recuperar la capacidad de elegir, de decir esto pasó, pero yo decido cómo me afecta. Nadie puede robarte ese poder. Nadie puede impedir que veas las cosas de otra manera. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Así que la próxima vez que algo te altere, detente, respira, pregúntate, ¿esto es lo que ocurrió o es solo lo que yo creo que ocurrió? ¿Estoy viendo el hecho o el reflejo de mis miedos? Y en esa distinción, en esa pausa, quizás encuentres algo que no esperabas: la calma, la claridad, la fuerza para responder en lugar de reaccionar. Porque como decía Epicteto, las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Y tú no eres lo que sientes en un mal momento. Eres lo que eliges hacer con eso. Y cada vez que eliges conciencia, estás entrenando tu libertad. Estás cultivando tu paz. Estás, sin darte cuenta, viviendo como un verdadero estoico. La emoción no es tu enemiga, es tu mensajera. A veces creemos que la fortaleza emocional consiste en dejar de sentir, como si alcanzar la paz interior significara apagar todo lo que se mueve dentro de nosotros, como si la meta fuera convertirnos en piedra, inmunes al dolor, a la tristeza, a la rabia o al miedo. Pero esa idea, aunque parezca tentadora, es una trampa silenciosa, una trampa que, lejos de acercarnos a la verdadera calma, nos aleja de nuestra propia humanidad, porque las emociones no son el problema, no son el enemigo, son mensajeras, son reflejos vivos de nuestro mundo interno, y mientras sigamos luchando contra lo que sentimos, mientras sigamos intentando silenciar lo que duele, también seguiremos negándonos la oportunidad de comprendernos de verdad. El estoicismo no enseña a reprimir, enseña a interpretar. No nos pide que neguemos nuestras emociones, sino que las observemos con claridad y humildad.
porque toda emoción viene a revelarnos algo que necesita ser visto, una herida que no ha sido sanada, un límite que ha sido cruzado, una expectativa que ya no se sostiene, si nos abrimos a escucharlas. Las emociones se convierten en aliadas. Si las rechazamos, se transforman en sombras que vuelven una y otra vez, cada vez con más fuerza. Cada emoción que aparece en tu vida lleva un mensaje. La rabia, por ejemplo, suele hablarnos de una frontera interna que alguien ha traspasado. Nos dice, esto no lo puedo permitir. La tristeza puede señalar una pérdida que no hemos sabido aceptar. Un vínculo roto. Una parte de nosotros que echa de menos algo que fue importante. La ansiedad. Muchas veces, es el grito de una mente que proyecta escenarios futuros que no puede controlar. Y sin embargo, en lugar de escucharlas, solemos combatirlas. Queremos que se vayan rápido, que no molesten, que no interrumpan nuestra vida. Pero al hacer eso, no eliminamos el mensaje, solo lo postergamos. Y lo que no se escucha, grita. Lo que se reprime, se enquista. Y lo que evitamos mirar, termina controlándonos. Epicteto decía que no son los hechos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Y esa misma lógica se puede aplicar a nuestras emociones. Lo que sentimos no surge únicamente de lo que sucede, sino de la interpretación que hacemos de lo que sucede, de la historia que nos contamos. No es el mundo el que te hiere, es la forma en que lo percibes. Y por eso, la emoción es una pista, una guía, una puerta que puede llevarte a un nivel más profundo de autoconocimiento si te atreves a cruzarla. Imagínate que cada emoción es como una carta que llega a tu puerta. Algunas cartas son agradables, otras no lo son tanto, pero todas tienen algo que decirte. Puedes ignorarlas, puedes tirarlas sin leer, puedes quejarte de que siempre llegan en el peor momento, pero también puedes abrirlas, leerlas, y tratar de entender lo que dicen. Quizás no te guste el contenido, tal vez sea incómodo, pero dentro de esa carta hay una verdad que necesitas ver, una verdad que puede liberarte, una frase sencilla, pero transformadora. Puede ayudarte a comenzar ese proceso. Lo que siento me habla de lo que pienso, así de simple y así de profundo. Porque si empiezas a usar esta frase con honestidad, descubrirás cosas que estaban ocultas. Por ejemplo, cuando algo te altera, puedes detenerte y preguntarte, ¿qué creencia hay detrás de esta emoción? ¿Qué expectativa está siendo amenazada? ¿Qué parte de mí está reaccionando? A veces descubrirás que estás esperando algo que el otro no puede darte, o que te estás exigiendo una perfección imposible, o que estás tratando de cambiar una realidad que, en el fondo, ya sabes que no depende de ti. Y en esos momentos, la emoción no es un castigo, es una señal de que algo dentro de ti merece ser revisado. Reconciliarte con lo que sientes no significa dejar que las emociones tomen el control. No se trata de rendirte ante ellas, ni de vivir a merced de tus cambios de ánimo. Significa permitirte sentir, sin juicio, observar sin dramatismo, escuchar sin necesidad de reaccionar. El estoicismo no promueve frialdad, promueve lucidez. Y la lucidez aparece cuando dejas de pelear con tu experiencia emocional, cuando comprendes que no estás roto por sentir, sino que comienzas a sanarte en el momento en que te permites sentir sin miedo. Usa tu estado emocional como un mapa. Pregúntate, ¿dónde sientes la tensión en tu cuerpo? ¿En qué momento del día aparece esa molestia? ¿Qué pensamiento suele acompañarla? Si haces estas preguntas con regularidad, empezarás a notar patrones. Y donde hay un patrón, hay una historia. Una historia que probablemente llevas años repitiéndote. Y al descubrirla, al mirarla de frente,
puedes empezar a reescribirla. A veces el patrón es un miedo no reconocido, o una necesidad no atendida, o una expectativa que ya caducó. Pero en todos los casos, la emoción te estaba guiando hacia esa verdad. Solo necesitabas escucharla con más paciencia. Séneca decía que el sufrimiento más grande no proviene de lo que nos pasa, sino de cómo decidimos cargar con ello. Muchas veces, esa carga innecesaria se debe a que resistimos lo que sentimos, a que nos avergonzamos de nuestras emociones, a que confundimos fortaleza con negación. Pero, ¿y si te dieras permiso para sentir sin miedo? ¿Qué pasaría si comenzaras a conversar con tus emociones en lugar de reprimirlas? Quizás descubrirías que debajo de tu rabia hay una tristeza antigua, que detrás de tu ansiedad hay una parte de ti que anhela sentirse segura, que en el fondo de tu tristeza hay una voz que solo quiere ser escuchada sin juicio, y tal vez ese sea el primer paso, aprender a hablarte como hablarías con alguien que amas, con respeto, con compasión, con paciencia. Aceptar tus emociones no es debilidad, es madurez. Es reconocer que tu mundo interior importa, que no puedes vivir bien por fuera. Si estás en guerra por dentro, que no puedes construir relaciones sanas si no tienes una relación sana con lo que sientes. Y esa relación empieza contigo, con el coraje de mirar hacia adentro, con el silencio suficiente para escucharte, con el amor suficiente para no huir de ti. Así que la próxima vez que una emoción fuerte te visite, no la expulses. No la escondas. No la conviertas en enemiga. Siéntate con ella. Escúchala. Pregúntale, ¿qué vienes a mostrarme? Y luego, guarda silencio. Porque tal vez, en ese instante, empieces a comprender una parte de ti que llevaba demasiado tiempo esperando. Las emociones no son debilidades, son señales de vida. Son el lenguaje del alma. Y aprender a escucharlas es una forma profunda de libertad. El estoico no es quien no siente. Es quien ha aprendido a sentir sin ser arrastrado, a mirar hacia adentro sin miedo, y a vivir con la serenidad de quien ya no se esconde de sí mismo. Tu atención construye tu mundo. Tu atención es el cincel con el que esculpes tu experiencia del mundo. Allí donde colocas tu mirada interna, florece o se marchita tu realidad. Y sin embargo, vivimos como si no tuviéramos elección, como si nuestros pensamientos fueran huéspedes indeseados que irrumpen sin avisar y toman el control. Pero hay una verdad estoica que lo cambia todo, no eliges lo que sucede. Pero sí puedes elegir en qué pensar. Esa elección, ese gesto silencioso de atención, es tu verdadero poder. La mente no distingue entre lo que imagina y lo que experimenta. Lo que repites en tu cabeza, las quejas, los miedos, las escenas del pasado, los escenarios del futuro se convierten en tu realidad emocional. Si revives cada día el mismo dolor, el mismo agravio, la misma injusticia, entonces no estás recordando, estás reabriendo la herida, y lo haces porque tu atención permanece anclada allí, no por castigo, sino por hábito. Marco Aurelio escribió: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. No dijo lo que nos pasa, dijo lo que pensamos, y en eso se esconde una libertad radical. Porque aunque no puedas evitar que surja un pensamiento, sí puedes decidir si lo alimentas. Sí puedes observarlo, reconocerlo y luego soltarlo. Imagina tu atención como una lámpara en una habitación oscura. Todo lo que iluminas cobra vida. Todo lo que dejas en sombra se desvanece. Si enfocas la luz en tus carencias, crecerá el vacío. Si la diriges hacia la gratitud, se expande el sentido. Si te obsesionas con lo que perdiste, te paraliza el duelo. Pero si colocas tu atención en lo que aún está en tus manos,
entonces la realidad cambia. Aunque por fuera todo siga igual. La atención es energía vital, y estás regalándola todo el tiempo. A pensamientos que no construyen, a diálogos internos que te degradan, a suposiciones que no sabes si son ciertas, a preocupaciones que aún no han llegado. El resultado es una mente agotada y un corazón desbordado. No porque la vida sea demasiado, sino porque tu atención está fragmentada. Los estoicos nos invitan a una práctica simple pero poderosa, la observación consciente. Cuando notes que tu mente se va, no luches contra ella. Solo mírala. Obsérvala sin identificarte, como quien ve pasar una nube o una hoja flotando en el río. Cada vez que haces eso, estás reafirmando tu poder. No el de controlar el mundo, sino el de elegir tu mundo interno. Porque esa es la raíz de toda transformación, darte cuenta de que puedes cambiar el foco. Puedes dejar de rumiar lo mismo una y otra vez. Puedes redirigir tu atención hacia algo más útil, más noble, más presente. Puedes apagar el eco de lo que ya pasó y encender la presencia de lo que tienes ahora. Epicteto lo expresó así: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y la opinión nace de lo que piensas con frecuencia. Si piensas que algo te destruyó, vivirás roto. Si piensas que fue una oportunidad de crecimiento, vivirás fortalecido. La diferencia no está en el hecho, está en la historia que eliges repetir. Romper con los pensamientos rumiantes no es cuestión de fuerza, sino de práctica. Cada vez que un pensamiento doloroso regrese, respira. Obsérvalo. Pregúntate: ¿esto me ayuda a estar mejor o me mantiene estancado? ¿Estoy buscando verdad o solo estoy alimentando una emoción vieja? Y si la respuesta es que no te sirve, redirige tu atención con intención. No se trata de forzarte a pensar en positivo, ni de negar lo difícil. Se trata de elegir conscientemente en qué inviertes tu energía mental. Puedes mirar el caos, o puedes buscar la calma dentro del caos. Puedes revivir el agravio, o puedes construir una lección a partir de él. Puedes enfocarte en lo que no tienes, o puedes atender lo que sí puedes construir hoy. La atención es tu recurso más valioso, más que el tiempo, porque el tiempo pasa, pero lo que haces con tu atención es lo que determina la calidad de tu vida. Y muchas veces, estás regalándola a cosas que ni siquiera quieres tener dentro, noticias que te angustian, recuerdos que te detienen, conversaciones mentales que nunca terminan. Es hora de volver a ti, de recuperar el timón. Haz el ejercicio estoico cada mañana. Pregúntate: ¿a qué quiero dedicar mi atención hoy? ¿Qué pensamientos merecen mi energía? ¿Qué ideas voy a alimentar con mi presencia? Esas preguntas te devuelven el poder. Te devuelven a tu centro. Recuerda esto, con fuerza tranquila, aunque no controles lo que el mundo pone frente a ti. Siempre puedes elegir hacia dónde mirar. Y ese pequeño giro, esa elección invisible, cambia por completo la dirección de tu alma. Donde colocas tu atención, florece tu vida. Donde la descuidas, se apaga. Elige con calma, elige con conciencia, porque en ese gesto estás construyendo tu mundo. La calma nace de cuestionar, no de controlar. Nos han hecho creer que la calma aparece cuando todo encaja, cuando los demás hacen lo que esperas, cuando el trabajo fluye, cuando el cuerpo no duele, cuando el mundo coopera, pero esa calma es frágil. Depende de factores que no puedes controlar, y por eso se quiebra con facilidad. Basta una palabra mal dicha, un gesto mal interpretado, un imprevisto, y esa paz prestada se desmorona. Pero hay otra calma, más profunda, más duradera, una calma que no nace de tenerlo todo bajo control,
sino de aprender a ver con claridad. Y esa comienza cuando empiezas a cuestionar. Cuestionar no significa vivir en la duda ni debilitar tu confianza. Significa darte el permiso de detenerte antes de reaccionar. Significa dejar de responder en automático y empezar a mirar desde otro lugar. Significa dejar de creerle a todo lo que piensas, especialmente cuando estás alterado. Porque no todo lo que piensas es cierto. No todo lo que sientes te conviene actuar. Y no todo lo que parece urgente merece tu energía. Cuestionar es el primer paso hacia la serenidad real. Epicteto lo decía con firmeza: no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si lo que piensas te está angustiando, tal vez no sea el mundo el que necesita cambiar, sino tu forma de verlo. Pero para darte cuenta de eso, necesitas una pausa crítica. Un momento consciente entre el estímulo y la respuesta. Un espacio donde puedas preguntarte: ¿es tan grave como mi mente dice? ¿Esto requiere una reacción o solo presencia? ¿Estoy interpretando o estoy viendo la realidad? En lugar de responder con ira, puedes preguntarte: ¿qué parte de mí se está sintiendo amenazada? En vez de cerrarte al dolor. Puedes preguntarte: ¿qué enseñanza hay en esta incomodidad? En lugar de juzgar, puedes preguntarte: ¿qué herida mía está hablando en esta reacción? Son preguntas pequeñas, pero abren puertas grandes, porque te obligan a mirar más allá de la superficie, a salir del piloto automático, a recuperar tu centro. La filosofía estoica no busca que te vuelvas indiferente, sino lúcido. Y la lucidez empieza en el momento exacto en que decides cuestionar tu impulso más inmediato. No para reprimirte, sino para comprenderte mejor. No para evitar sentir, sino para sentir con más profundidad y menos ruido. Muchas veces. El sufrimiento nace no del hecho, sino del relato que te estás contando sobre ese hecho. Crees que algo debería ser distinto, que alguien debería haberse comportado de otra manera, que la vida te debe una explicación, y esa lucha interna te roba la paz. Pero si cuestionas esa historia, si te preguntas si realmente es así, si tal vez hay otra forma de verlo, si puedes soltar la necesidad de que todo sea como tú quieres, entonces aparece un tipo de calma que ya no depende de nada externo. Cuestionar también significa cuidar de ti, no desde el control, sino desde la observación. No necesitas que todo esté bien, solo necesitas mirar con más conciencia. Cuando lo haces, muchas veces descubres que lo que parecía una amenaza era una oportunidad, que lo que parecía una ofensa era un espejo, que lo que parecía el final era un inicio que no habías considerado. Practicar la pausa crítica es una de las herramientas más poderosas del estoicismo cotidiano. No necesitas una hora de meditación. A veces, basta con 3 segundos de silencio. 3 segundos para respirar, para nombrar lo que sientes, para ver si lo que vas a decir realmente ayuda o solo descarga. 3 segundos. Para decidir desde tu centro, no desde tu herida. En momentos de tensión, pregúntate: ¿esto merece arrastrarme emocionalmente? ¿Puedo ver esta situación con más perspectiva? ¿Mi reacción va a resolver algo o va a empeorar la situación? ¿Hay algo que pueda aceptar en lugar de resistir? Y si no sabes qué hacer, no hagas nada todavía. Espera. Mira. Permite que la claridad llegue antes que la acción. Séneca escribió: la mayor parte de las cosas que nos hacen perder la calma no nos han hecho ningún daño real. Solo han herido nuestra imaginación. ¿Y qué es la imaginación, sino una cadena de pensamientos no cuestionados? Cuanto más te detienes a mirar tus juicios, más descubres que muchos de ellos no te pertenecen. Son ideas heredadas. Son condicionamientos.
Son miedos antiguos. Y soltarlos es volver a ti. La serenidad no es una casualidad, es una práctica. Es el arte de observar antes de actuar, de preguntarte antes de gritar, de reflexionar antes de asumir, de hacerte cargo de lo que te corresponde y soltar lo que no. Esa es la calma que no se quiebra, porque no depende del mundo, sino de tu visión sobre el mundo. La próxima vez que sientas que todo se desborda, no intentes controlar lo que no puedes. Cuestiona lo que estás creyendo, y quizás descubras que ya tienes todo lo que necesitas para volver a tu centro. Porque, como decía Marco Aurelio, la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente, y el orden comienza cuando te haces las preguntas correctas. Estás más condicionado de lo que crees. Nos gusta pensar que somos libres, que cada decisión que tomamos nace de un acto consciente, que nuestros juicios son nuestros, que nuestras emociones son respuestas espontáneas a lo que vivimos. Pero si te detienes un momento, si respiras con calma y observas sin juzgar, descubrirás algo desconcertante: muchas de tus reacciones, de tus pensamientos, de tus hábitos, no son realmente tuyos. Son ecos de voces antiguas que quedaron grabadas en tu mente. Y lo más inquietante no es que estén ahí. Lo verdaderamente peligroso es que actúan en silencio, mientras tú crees que estás eligiendo. Estás más condicionado de lo que imaginas. Desde la infancia absorbiste ideas, creencias, miedos, formas de amar y de defenderte, sin cuestionarlas, porque en ese momento eran necesarias para sobrevivir. Aprendiste a callar para no molestar, a complacer para ser querido, a dudar de ti para no parecer arrogante, a desconfiar del mundo porque alguien cercano te traicionó. Y lo curioso es que, aunque hayas crecido, muchos de esos patrones siguen operando en tu interior, como programas invisibles que se activan sin que lo notes. ¿Cuántas veces has reaccionado con rabia o culpa y luego te preguntaste por qué? ¿Cuántas decisiones has postergado por miedo al qué dirán, aunque racionalmente sabías que te convenían? Eso no es libertad. Es condicionamiento. La filosofía estoica no se enfoca solo en controlar las emociones, sino en entender de dónde vienen. Epicteto decía que nadie es libre si no se domina a sí mismo. Pero el dominio no empieza en la fuerza, sino en la comprensión. Para poder elegir, primero tienes que ver con claridad. Y para ver, necesitas observarte con honestidad. Preguntarte: este pensamiento que me está limitando, ¿de dónde viene? ¿Quién me enseñó a pensar así? ¿Realmente es mío o lo aprendí y nunca lo cuestioné? Imagina que cada juicio automático que haces sobre ti, sobre los demás, sobre el mundo, fuera una frase dicha por alguien más, una voz interior que no es tuya, pero que ha estado repitiéndose durante años. No vales lo suficiente. Siempre fallas. Es tarde para cambiar. Debes hacer feliz a todos. ¿Te das cuenta cuando te hablas así? Muchas veces no es tu voz actual, es la voz de tu madre, de tu padre, de un maestro, de un entorno donde aprendiste que amar significaba sacrificarse o desaparecer. Y lo más trágico es que esa voz interna puede dirigir tu vida si no la identificas. Pero aquí viene lo importante. No se trata de rechazar tu historia, ni de culpar al pasado. Se trata de observarla con compasión y elegir conscientemente qué parte de ella quieres conservar y cuál necesitas dejar atrás. No puedes cambiar lo que viviste, pero sí puedes cambiar la relación que tienes con lo que aprendiste. Puedes desprogramar sin romperte. Puedes honrar tu historia y al mismo tiempo dejar de ser esclavo de ella. Los estoicos hablaban de vivir según la razón, no según la costumbre.
Y eso implica cuestionar incluso lo que más has repetido. La costumbre dice, reacciona rápido. La razón dice, detente y elige. La costumbre dice, protégete atacando. La razón dice, observa tu miedo antes de actuar. La costumbre dice, deberías ser distinto. La razón dice, comienza aceptando quién eres. La mente puede estar llena de ruido aprendido, pero también puede ser reeducada. Un ejercicio poderoso es escribir o preguntarte mentalmente cada vez que te sorprendas con un pensamiento limitante. ¿Quién me enseñó a pensar esto? Tal vez descubrirás que esa forma de exigencia extrema viene de una madre que también ese pensamiento maltrataba a sí misma. Que ese miedo a poner límites viene de un padre que evitaba el conflicto. Que esa tristeza persistente viene de un entorno donde sentirse mal era lo normal. Y cuando nombras ese origen, algo se afloja. Dejas de luchar contigo mismo y empiezas a soltar la carga. Porque al final, no eres lo que te enseñaron. Eres lo que decides hacer con lo que te enseñaron. Y ahí empieza tu libertad real. La libertad de pensar por ti mismo. De sentir sin culpa. De vivir desde la conciencia y no desde el piloto automático. Séneca lo resumía así: mientras no sepas lo que arrastras, no sabrás por qué tropiezas. La autocomprensión no es debilidad. Es valentía. Es mirar hacia adentro con una linterna. Aunque asuste, es limpiar la casa emocional que otros decoraron antes que tú y quedarte solo con lo que realmente te sostiene. Hoy puedes empezar. No hace falta que resuelvas todo. Basta con que, la próxima vez que sientas un impulso fuerte o una voz interna que te frena, te detengas un segundo y preguntes, ¿de verdad esto viene de mí? ¿O es un eco más que ya no me representa esa pregunta? Sencilla pero poderosa. Puede ser el inicio de tu verdadera independencia emocional. Porque cuanto más reconoces lo aprendido, más espacio creas para lo que tú eliges ser. Y eso es lo más estoico que puedes hacer por ti. Puedes elegir otra perspectiva ahora mismo. A menudo pensamos que, para cambiar nuestra vida, debemos cambiarlo todo. Cambiar de ciudad, de trabajo, de círculo social, romper con el pasado, alejarnos de ciertas personas. Comenzar de cero, como si el bienestar dependiera exclusivamente de lo externo, como si la paz fuera una consecuencia directa de todo lo que sucede fuera de nosotros. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el cambio más poderoso no dependiera de mudarse, ni de empezar una nueva historia, ni de arreglarlo todo, sino de algo mucho más sutil? Y si la verdadera transformación comenzara con algo tan silencioso como cambiar el ángulo desde el que miras, no necesitas que todo sea perfecto para empezar a estar en paz. No necesitas que desaparezca el conflicto, ni que alguien te dé la razón, ni que todo encaje. A veces, lo único que necesitas es mover la cámara, ajustar el lente, porque lo que ves depende, en gran medida, de cómo lo miras. No se trata de negar el dolor. No se trata de fingir que no pasa nada. Cambiar de perspectiva no significa escapar de la realidad. Significa mirarla sin que te devore, sin que te ahogue, sin que tome el control de todo tu ser. Marco Aurelio lo expresó con una claridad difícil de ignorar. Si sufres por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder cambiar ese juicio ahora mismo. Esa frase, tan incómoda y tan poderosa a la vez, encierra una verdad esencial. Tu sufrimiento emocional no depende únicamente de lo que sucede, sino de la historia que te cuentas sobre eso que sucede. Y si tienes el poder de contar otra historia, también tienes el poder de aliviar tu carga. Esto no es una técnica moderna de autoayuda. No es positivismo superficial ni pensamiento mágico.
Es una práctica ancestral, profundamente humana, que los estoicos ya cultivaban hace más de 2000 años. El reencuadre no es ignorar la realidad, es aprender a observarla desde un lugar más lúcido. Epicteto nos recordaba que no podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí podemos examinar nuestras impresiones antes de aceptarlas como verdades absolutas, como si fueran visitas inesperadas a la puerta de tu mente, y tú decides si abrir o no. Piensa por un momento en una situación del pasado que, en su momento, te desbordó por completo. Tal vez una discusión, una pérdida, una traición. En aquel instante, todo parecía gris. Sentías que no podías con ello, que te superaba. Y sin embargo, con el tiempo, algo cambió. Tal vez el dolor se atenuó. Tal vez llegó una comprensión que antes no tenías. Tal vez hoy lo recuerdas desde un lugar más tranquilo. Y no porque el hecho en sí haya cambiado, sino porque tú cambiaste tu ángulo. Lo miraste desde más lejos, con más contexto, con más madurez. Eso es reencuadrar. Eso es cambiar de perspectiva. Y no necesitas esperar meses o años para hacerlo. Puedes elegirlo ahora. En este mismo momento, cuando algo te altere emocionalmente, detente y pregúntate, ¿estoy viendo esto tal como es? ¿O como mi mente me lo hace sentir? ¿Qué parte de mí está reaccionando una herida? ¿Una expectativa? ¿Un miedo? ¿Qué pensaría alguien externo? Alguien que no está involucrado. Si observara esta situación, ese ejercicio, aunque parezca pequeño, puede devolverte claridad, porque la mente, cuando está herida, tiende a exagerar, a dramatizar, a encerrar todo dentro de un solo ángulo. Pero tú no estás condenado a esa única visión. Hay más ventanas, más puntos de vista, más formas de interpretar lo que sucede. Cambiar de perspectiva también requiere humildad. Requiere aceptar que, a veces, no es el otro quien está equivocado, sino que tú estás mirando desde una posición cargada de historia, desde una vieja herida que sigue sangrando, desde una idea fija que ya no te sirve. Y eso no te hace débil, te hace humano. Reconocerlo es el primer paso para moverte con más libertad, para mirar con menos carga. Imagina que cada situación difícil es como una escena de película. Y tú tienes una cámara invisible. Puedes hacer zoom sobre lo que te duele o puedes alejarte un poco para ver el contexto completo. Puedes enfocar el conflicto o el aprendizaje oculto. Puedes mirar solo la pérdida o también lo que has ganado sin darte cuenta. Esa elección, ese pequeño movimiento interno, cambia la experiencia entera. Porque no cambia el hecho. Cambia tu relación con el hecho. Y ahí, en esa relación, es donde nace la verdadera fortaleza. No se trata de pintar todo de color rosa. No se trata de minimizar lo que sí duele. Pero sí se trata de evitar agrandar lo que ya es suficientemente difícil. Reencuadrar no es engañarte. Es darte una nueva oportunidad de interpretar lo que vives con más compasión y con más realismo. Es decirte, sí, esto me duele, pero también me muestra algo de mí que puedo trabajar. Esto no me destruye, me revela. Ese cambio de mirada, aunque sutil, rompe con la cadena automática entre emoción y reacción. Y al romper esa cadena, recuperas poder, recuperas libertad, porque ya no actúas desde el impulso, actúas desde la conciencia. Recuerda, tu mente tiene muchas ventanas, y aunque a veces se empañen, siempre puedes limpiarlas, siempre puedes abrir otra. No estás obligado a mirar tu vida desde la misma posición en la que sufriste. Puedes moverte, puedes girar, puedes mirar con ojos nuevos, incluso lo que ya te dolió. La próxima vez que te sientas atrapado en una emoción intensa,
No intentes suprimirla. Observa, respira, cambia el ángulo. Pregúntate, ¿qué está viendo mi mente? ¿Y qué estoy dejando de ver? ¿Este dolor es real o está amplificado por una interpretación? Y entonces, quizás, descubras que hay más espacio del que creías, más aire, más opciones, porque sí, puedes cambiar de lente, y al hacerlo, cambiarás tu forma de vivir. Eso no solo es estoicismo, eso es arte de vivir con los ojos abiertos. Pensar mejor es vivir mejor. Muchas veces creemos que, para poder vivir en paz, necesitamos que todo lo que nos rodea cambie, que las personas nos entiendan sin tener que explicarles tanto, que las circunstancias se acomoden a lo que esperábamos, que el pasado duela menos, que el futuro sea más claro, más seguro, más predecible. Y entonces esperamos. Esperamos a que algo externo nos dé la calma que por dentro no sabemos construir. Esperamos a que algo o alguien nos salve del malestar que sentimos. Pero cuanto más esperamos, más nos alejamos del único lugar donde ese cambio real puede empezar nosotros mismos. Hay una verdad que puede incomodar, pero que también libera profundamente. No necesitas una vida perfecta para sentir paz. Lo que necesitas es pensar mejor, porque si tus pensamientos tienen el poder de crear ansiedad, culpa, tristeza o miedo, también tienen el poder de crear serenidad, claridad, equilibrio y dirección. Lo que piensas no es solo un comentario que pasa por tu mente, es el lente a través del cual interpretas tu vida entera. Y si ese lente está distorsionado por el miedo, la comparación constante o el juicio automático, toda tu experiencia emocional estará teñida por esa distorsión. El estoicismo nunca buscó enseñarnos a controlar lo que ocurre fuera. Su sabiduría no está en darte poder sobre el mundo exterior, sino en devolvértelo sobre el mundo interior, sobre tu mente, sobre tu interpretación, sobre la forma en la que eliges mirar lo que te sucede. Marco Aurelio lo repetía con una convicción que traspasa los siglos. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de tu posición social, no del pasado que tuviste, no de la aprobación de otros, sino de eso que cultivas en silencio, a solas contigo, en el teatro invisible de tu pensamiento. Y es que cada pensamiento que repites sin revisar se convierte en tu realidad emocional. No es solo una frase suelta, es la semilla de tu sufrimiento o de tu serenidad. Muchas veces, lo que más nos duele no es lo que pasó, es lo que pensamos sobre eso que pasó, el juicio que formulamos, la historia que construimos, la interpretación que arrastramos. La culpa rara vez nace de un hecho puro, nace del reproche que te haces una y otra vez. La ansiedad no siempre proviene del futuro real, sino del futuro que imaginas desde una versión de ti que aún no sanaste. El miedo, muchas veces, no es a lo que está frente a ti, sino a una memoria emocional que sigues cargando sin darte cuenta. Pensar mejor no significa obligarte a pensar en positivo. No es tapar la verdad con frases bonitas ni negar lo que te duele. Es mirar de frente, pero con más honestidad. Es poder decir, esto me duele. Sí, pero no me define. Es permitirte sentir tristeza sin convertirla en un drama eterno. Es darte el permiso de observar lo que piensas sin tener que obedecerlo ciegamente. Porque tú no eres tu pensamiento. Eres quien puede cuestionarlo, cambiarlo, elegir uno nuevo. Y cuando cambias la conversación interna, cambias también la forma en que caminas por el mundo. Séneca escribió que sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Y tenía razón. Somos la única especie que puede angustiarse por algo que aún no ha ocurrido. Culparse por algo que ya no puede cambiar,
o sentirse insuficiente por creencias heredadas que ni siquiera eligió. Pero también somos los únicos que podemos observar ese ruido mental, que podemos tomar distancia y preguntarnos, ¿esto que pienso es verdad o es solo una historia que nunca puse en duda? El pensamiento estoico no es frialdad, es lucidez. Es la capacidad de no creerte todo lo que pasa por tu mente solo porque viene disfrazado de certeza. Es el arte de separar el hecho de la interpretación. Y aquí viene lo más poderoso: pensar mejor no depende de cambios enormes en tu vida. No necesitas mudarte. No necesitas cortar todos los vínculos. No necesitas empezar de cero. Lo único que necesitas es la voluntad de mirar distinto, de respirar antes de reaccionar, de dejar de alimentar el pensamiento que te hunde, de elegir una narrativa que no te desgaste, de buscar la interpretación que te devuelva claridad en lugar de rabia. Cada vez que haces eso, estás entrenando tu libertad. Porque si pensar mejor, también se entrena. Cada vez que eliges no repetir esa idea que te daña, estás reescribiendo tu forma de vivir. Cada vez que decides cuestionar el pensamiento automático y buscar una versión más compasiva, más sabia, más tuya, estás reconstruyendo tu historia desde adentro. No es el mundo el que tiene que cambiar. Es tu percepción la que necesita volver a ti. Volver a estar bajo tu cuidado, bajo tu conciencia. Si llevas años sintiéndote perdido o desconectado, quizás no sea porque tu vida está mal, sino porque la forma en que la miras está cargada de juicios ajenos, de creencias impuestas, de heridas no atendidas. Tal vez piensas como te enseñaron a pensar desde el miedo, desde la escasez, desde el no puedo. Pero hoy, ya no eres la misma persona que fuiste cuando aprendiste esas ideas. Hoy puedes hacer algo distinto. Puedes observar con más calma lo que piensas y empezar a soltar lo que ya no te sirve. Porque ahí, donde hay un pensamiento automático, también hay espacio para introducir uno nuevo, uno que te cuide, uno que te libere. Pensar mejor es vivir mejor, no porque todo se arregle afuera, sino porque tú aprendes a ser más claro por dentro, menos reactivo, más firme. Empiezas a tomar decisiones con menos peso emocional, a hablar con menos rabia, a escuchar con menos juicio, a relacionarte desde un lugar menos ansioso, y sí, incluso a respirar con más profundidad. No se trata de que te vuelvas perfecto, ni de que nunca vuelvas a sentir dolor. Se trata de que tu forma de pensar ya no sea tu primera fuente de sufrimiento, sino tu primer refugio de lucidez. Ahora solo quiero dejarte con una imagen. Imagina que tu mente es una cámara que tú manejas. Puedes enfocarla en el caos o buscar claridad. Puedes acercarte al drama o alejarte para ver el todo. Esa cámara es tuya. Nadie puede usarla por ti. Y cada vez que el mundo se te haga difícil, cada vez que el ruido te nuble, recuerda, esto no se trata de cambiar la vida entera. Se trata de recuperar la lente con la que la estás mirando. Porque ahí, justo ahí, empieza tu verdadera transformación. A veces creemos que cambiar nuestra vida exige grandes pasos, pero la verdad es mucho más silenciosa. A veces, basta con una sola decisión interna dejar de creer en todo lo que pensamos. Porque no son los hechos los que nos quiebran, sino la historia que tejemos a su alrededor. Y si esa historia puede doler, también puede sanar. Si tu mente puede construir angustia, también puede reconstruir paz. Solo necesitas recordarlo. Cada pensamiento que eliges sostener es una semilla. Y si cultivas pensamientos de claridad, de serenidad, de conciencia, lo que florece es una vida más liviana, más tuya, más en paz contigo. Hoy has visto que no necesitas una vida perfecta para tener calma.
Solo necesitas una mirada más honesta, más estoica, más libre. Y esa mirada está en tus manos. Puedes practicarla ahora mismo. No necesitas esperar a que todo esté bien para pensar mejor. Hazlo hoy. Esta noche, cuando tu mente empiece a correr con ideas que te restan. Detente. Respira. Pregúntate, ¿esto que pienso me ayuda o me encadena? Y si te encadena, suéltalo. No con rabia, sino con comprensión. Porque tú no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Y desde ahí, puedes empezar de nuevo. Si este mensaje te resonó, si algo en ti sintió alivio al escucharlo, te invito a quedarte, a suscribirte no solo al canal, sino a este camino de transformación silenciosa. Aquí hablamos con calma, pero con profundidad. Y si algo te hizo pensar hoy, imagina lo que vendrá después. Dale like si este video te aportó valor y compártelo con alguien que, como tú, esté buscando otra forma de mirar. Ahora quiero leerte. ¿Cuál de estas ideas te tocó más profundamente? ¿Hay alguna historia que te estés contando y que hoy decidas reescribir? Déjalo en los comentarios. Este no es solo un canal. Es una conversación. Y tu voz importa. Y si quieres seguir este viaje interior, te espero en el próximo video. Vamos a hablar de algo que pocos se atreven a mirar de frente, el poder del silencio cuando decides retirarte. Porque a veces el cambio no se nota, pero se siente. Y empieza, justo como hoy, con una nueva forma de pensar.